Hola, de vuelta aquí. Bueno, con La fuga de Siberia en un trineo de renos, de León Trotsky. Bueno, este libro fue editado por Siglo XXI en el 2022 y esta es una segunda edición. Bueno, paso a leerles, como siempre, la contratapa del libro. Traducida al español por primera vez, La fuga de Siberia, en un trineo de renos, es la obra de un revolucionario impetuoso. Sí, pero no tiene nada de alegato político o propaganda. Como protagonista de la revolución de 1905, sofocada por el poder zarista, un Trotsky de 27 años es enjuiciado y deportado de por vida a Siberia. El destino final está situado sobre el círculo polar ártico, a 1.600 kilómetros de la distancia de tren más cercana. En una de las postas del trayecto, el prisionero inicia la fuga a través de la estepa siberiana, territorio salvaje y extremo con temperaturas por debajo de los 25 grados centígrados, y poblaciones con costumbres, penurias y solidaridades que él no conoce. Este es el relato en primera persona de esas jornadas extenuantes, llenas de acechanzas, temiendo cada minuto por su captura y confiando su vida y su libertad al imprevisible cochero Nikifor que no para de beber. Trotsky se convierte, acaso contra su voluntad, en un viajero. Transita por la tundra, se fascina con los renos, pasa las noches junto al fuego como un solitario nómade más, urde estrategias para no ser reconocido, toma notas mientras asegura de tener a mano el revólver como último recurso para defenderse, diario de viaje, escrito sobre la marcha, agitando por el suspenso y la expectativa. La fuga de Siberia nos muestra la intimidad del joven Trotsky y a un narrador literario en estado puro. Bueno, es un libro corto de 125 páginas y está, bueno, la tapa tiene una ilustración muy bonita, igual que la contratapa, y adentro también, en las primeras páginas, tiene todo, todo lo que es la tundra siberiana. Eh, bueno, la introducción la hace Leonardo Padura, que se titula Trotsky de cerca y por dentro, a la ida y a la vuelta. Y esto lo escribe en conmemoración del 80 aniversario en el año 2020 del asesinato de Trotsky en México, en 1940, en manos del estalinista español Ramón Mercader. Bueno, después también hay una nota del editor Horacio Tarcus. Bueno, en realidad todo este libro se trata de ese itinerario que hace León Trotsky, que va desde el 3 de enero de 1907 hasta el 2 de marzo del mismo año. Se trata de la ida a Siberia como deportado y su vuelta como fugitivo. Y está contado en primera persona, y es la misma voz de Trotsky, donde toda esta primera parte del libro es epistolar y está compuesta por fragmentos de 40 cartas que le envía a su esposa, Natalia, Natalia Sedova, que es una revolucionaria que conoció en París. Bueno, y lo que podemos ver en el mapa es toda esa travesía, desde San Petersburgo a Osdorf, y atravesando todos los montes Urales, toda esa estepa siberiana en el norte. Bueno, esta primera parte epistolar que se compone con estas cartas que le envía a Natalia Sedova es la de un Trotsky observador, profundo, humano, también irónico. No es un alegato político ni propagandístico, sino que es una forma epistolar a modo de relato, que está descrito en un presente registrando una especie de crónica. También hay un pasado narrado desde la incertidumbre y el suspenso, y también una expectativa y el recuerdo de lo ya vivido. Bueno, Trotsky hace todo este recorrido con 14 condenados, ¿no? Que fueron los que participaron en el episodio de 1905.
y son trasladados desde San Petersburgo, específicamente de la cárcel de la fortaleza de Pedro y Pablo, en la cual durante el año 1906, o sea, el año anterior, Trotsky, encarcelado, solo se dedicó a escribir. En enero de 1907 es trasladado a Beryozov, que sería la penúltima parada antes de confinarlo en Obzor, en el norte límite de esa Siberia, en contacto casi ya con el Polo Norte. Eh, bueno, desde Beryozov a Ozdov, el trayecto que se preveía hacer era en un convoy para los deportados. Y se decía que había o sea, contaba Trotsky que había una gran vigilancia de soldados por cada detenido, que eran como 3 soldados por cada detenido, o sea que se veía también no solo el frío, las bajas temperaturas, sino también la imposibilidad. Pero a medida que se iban alejando hacia el norte, en ese trayecto, también el Estado era como que iba perdiendo poder y ya todo se podía ver en la lectura, ¿no? Como algo más relajado. Pero bueno, hay que ver que lo llevan a la Siberia y era una condena perpetua en la Siberia. Los textos son descripciones, reflexiones, evocaciones, un resumen de hechos y anotaciones. Bueno, Trotsky decía que se estaba tratando de un descenso diario, ¿no? Cuando escribía sus cartas, era un descenso diario a medida que avanzaban hacia el norte, lo que él llamaba un peldaño más hacia el reino del frío y el salvajismo. Porque él empezaba a ver todas esas poblaciones, ¿no? Tan abandonadas al azar, con unas vidas muy duras, ¿no? De resistencia, de frío, bueno, donde no tenían acceso a muchas cosas, la mayoría eran campesinos, bueno, y que tenían algunas, vivían de los renos, vivían de la caza, de la pesca, y bueno, era una vida muy, muy difícil y además, como Rusia es tan amplia, eran muchas etnias los que formaban y además tenían léxicos bastante distintos entre etnias y bueno, era lo que llamaba Lenin algo bastante salvaje. Eh, bueno, cuando llega a esa penúltima parada, ¿no? Que veíamos, se le ocurre a Trotsky hacerse el enfermo, porque él tenía un dolor ciático, pero bueno, le habían enseñado cómo exagerarlo, un médico que lo ayudó, para poder escaparse y bueno, deslizarse a través de un evento que tenían, un teatro donde habían ido todos, soldados, los deportados, políticos, exiliados, y todos, se ve que todos concurrían al teatro y aprovechó esa circunstancia para escaparse, contratar a dos personajes que eran de la zona, y que bueno, hablaban ruso y hablaban las distintas etnias, el léxico de la zona. El libro estructuralmente está dividido en 4 partes, se podría decir. Es corto, tiene 125 páginas, contiene el prólogo, un prólogo, después tiene la otra parte que es la ida, que son estos fragmentos de cartas, la vuelta, y después Coda, que se llama así, el reencuentro con Natalia Sedova, tal como lo narra también Trotsky en la autobiografía Mi vida, de 1930, que detalla también su segundo destierro. Bueno, y contiene todas estas descripciones, ¿no? De las poblaciones sirianas, ostíacas y bogula. Estos acompañantes que tiene en su fuga eh, son un siriano que es de la etnia Komi y un rusificado Nikifor que siempre estaba alcoholizado, o sea, tomaba cualquier cantidad todo el tiempo y cuenta muchas de esas peripecias tienen que ver con esta circunstancia, ¿no?
de ese cochero siempre alcoholizado en el trineo, y que hablaba dos dialectos, el ostíaco, siriano y ruso. También aparecen determinadas cosas muy de la zona, ¿no? Como el chum, que es esa carpa, una especie de carpa hecha con pieles de venado, la medición de distancias que se hacían en Berta. Berta era lo equivalente a 1 kilómetro, aunque en realidad eran 1066 metros promedio. Y así medían la velocidad de los venados en correrías, ¿no? Lo que le llamaban correrías, 8 o 9 bastas por hora. Cada 10 o 15 bastas había que hacer un descanso, y estos lapsos se medían en correrías. Por ejemplo, decía que 5 correrías equivalía a unas 60, 70 bastas. Era la velocidad que se podía manejar estos trineos, que generalmente tenían 7 venados, 7 renos, ¿no? Yo le estoy diciendo venados, son renos. Eh, bueno, después habla de cómo cazaban los renos, de cómo los vendían, cómo se podían lastimar también. Así que hace todo a un mundo, todas estas crónicas que cuenta Trotsky en la estepa siberiana. Bueno, así que este es un libro fue muy fácil leerlo. Hay muchas cosas que también uno puede corroborar. Hay que ver que estos son escritos de ya de más de 100 años. Eh, bueno, la cuestión es que uno puede ver también la sociedad, ¿no? Una sociedad rusa muy marginada, muy pobre, algunos al tanto de las circunstancias políticas. Se podía ver en algunos personajes, ¿no? Que describe Trotsky, y otros no, que estaban muy lejos de todos los acontecimientos que podían pasar tanto en Moscú como en San Petersburgo. Y bueno, pero es un libro muy interesante para saber, sobre todo que es la voz de León Trotsky, que es un representante de la política rusa de, de principios del siglo pasado. Bueno, así que me parece muy bonita la edición, y bueno, fue muy interesante saber muchas cosas, muchas relaciones entre soldados, entre cómo eran los soldados, algunas circunstancias de los pobladores, de cómo vivían, y bueno, es muy recomendable. Así que los dejo con esta reseña, y gracias por escucharme hasta aquí, y nos encontramos en la próxima. Chau, chau.